Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía. Qué ilusión, virtual todavía, poder recibir a don Félix López Rey. Es que vamos a hablar del libro de un comunista. Don Félix, buenos días. Hola, Constantino, buenos días. Digo yo que usted se sigue declarando comunista. Pues sí, yo no es a través de las lecturas ni de cosas parecidas, sino que ya desde jovencillo, si el querer tener una ducha, si el querer tener un váter, si el querer vivir de forma digna me llamaban comunista por pelear por ello, pues yo dije, pues yo soy comunista. Y como me lo siguen llamando y a los que practican esa pelea por vivir como persona, pues yo digo, pues nada, pues yo seré comunista, pero creo que eso es como ser buen cristiano, que eso debe ser una cosa muy, muy, muy difícil. Eso lo leemos en este libro, al inicio casi como una declaración de intenciones, que es este Horcasitas, son las memorias vinculantes de un barrio. Félix, se ha quedado usted a gusto, ¿eh? Pues la verdad es que tenía como una necesidad desde hace muchos años de hacerlo. Mira, Constantino, son ya más de 50 años en los que he vivido para eso, no de eso. Yo siempre he vivido de mi trabajo, he sido autónomo desde que tengo 19 años y ya tengo 72, pero me ha apasionado la lucha de los barrios por vivir de forma digna y constantemente a Horcasitas desfilan estudiantes, profesores, con sus alumnos, etcétera, y darles una charla somera me llevaba 4 horas. Y con este libro, pues luego ya el que quiera profundizar, pues yo encantado de charlar con los jóvenes, pero bueno, ya está el libro. Es un libro que es historia viva, le voy a decir de Madrid. Vamos a analizar ahora cuánto de viva está esa reacción que se produjo social y que usted narra, porque la vivió en primera persona, pero no es solamente esa lucha vecinal, que también, pero hablamos de infraviviendas, de chabolas, de falta de saneamiento, de transporte, de crisis económica, de desempleo. Hablamos de unos años en los que sin activistas de la lucha ciudadana se habría conseguido entrar en una transformación como pasó con estos barrios de las más importantes de Europa. No, con absoluta seguridad que no, Constantino. Fuimos el azote de las administraciones. Primero, las administraciones ni sabían dónde estábamos. O sea, ya después de la transición recuerdo con un alcalde, que no voy a mencionar su nombre, al que estaba acompañando, y estando en el Pozo del Tío Raimundo no era un lasu. Saludó como si fueran los vecinos de Horcasitas. Es que no sabía dónde estaba. Entonces, la verdad es que recuerdo cuando algún alcalde, como Pacochaga, el que tengo un grato recuerdo de él, aunque políticamente estábamos en las antípodas, pues el hombre, su forma de llegar a los barrios era con una caja de puros, con una caja de plata, repartiendo puros, como si con eso el hombre no fuera a ganar, ¿no? Y entonces, bueno, si no hubiera sido por esa pelea constante, y lo que yo siempre le digo a los jóvenes, en unas circunstancias tan difíciles, vivíamos en plena dictadura donde nos jugábamos la vida. Yo, la cuna de mi hijo en las chabolas, en alguna ocasión la tuve que cambiar de sentido por si por la noche rompían el cristal de la ventana y daban un palo a mi hija. Esas cosas han pasado. Y cuando el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, en agosto del 76 me dijo, váyase usted de Madrid que no puedo garantizar su seguridad. Yo no sabía si los que querían acabar conmigo eran los fascistas o era pues una organización terrorista como el FRAS que me había sentenciado a muerte porque que había traicionado a los obreros. Fíjate tú, Constantino. ¿Cuántas yardas, cuántos kilómetros se habrá hecho usted solo en Horcasitas, en su territorio? ¿Cuántos zapatos se ha dejado allí? Pues es que yo no he parado, o sea, yo siempre digo que es como cuando la gente sencilla, la mayoría de la gente cuando aparece las noticias de que a algún montañero se le han congelado los dedos o no sé qué historia le ha pasado, y hay gente que dice, coño, si hubiera estado en el comedor de su casa, sentado en el sofá calentito viendo la televisión, no le habría pasado. Hay gente que dice esas cosas, pues lo hacen porque les gusta. A mí es que desde que conocí la injusticia desde chaval, mira, a mí hay una cosa que me marcó. Yo empecé a trabajar, me faltaba un mes para los 14 años, y uno de mis oficiales era soldado en el cuartel de Barra, los encargados de fusilar a Julián Grimao, y yo ya empezaba a escuchar la Pirenaica, y yo cuando escuché aquello, a mí aquello me empezó a marcar. Mi jefe, ya desaparecido, leía el periódico Madrid y los iba dejando los periódicos atrasados.
y los aprendices desde Cuatro Caminos a Orcasitas no nos daba tiempo a volver al mediodía. Nos llevábamos la tartera como los albañiles, allí la calentamos y yo leía el periódico. En el hueco del mediodía yo he sido un lector, me devoraba los periódicos, ¿no? Y yo recuerdo cuando una vez leo de que en Cuba, lo decían como crítica, comían carne una vez a la semana, y yo dije, hostias, qué placer comer carne una vez a la semana. Y el No me fin cabe fue duda. entrándome según anillo. Ahora, una buena parte la podemos ver en este libro, que hoy no vamos a destripar, pero que sí tendremos oportunidad de irlo trabajando, con un trabajo excepcional de Javier Leralta, que lo quiero recordar también, ¿no? Y que ha formado parte de todo el proyecto Félix y que estás encantado, supongo, con ello. Sí, sí, mira, además este libro, si no hubiera sido por Manuela Carmena, que fue la que ideó ese proyecto de Imprime tu vida, que empezaba conmigo, después venía Gabriel Rosón, un escura de Palomeras, y después creo que venía Matías, un taxista de Madrid, pero bueno, el actual equipo de gobierno pues ha pensado otra cosa y ahí se ha quedado y yo he tirado por la calle del medio y lo he editado sin un periodista como Javier, un tío que ha nacido en Carabanchel y un tío que vive en Villaverde. Este libro es muy difícil de poder escribir si realmente no has tenido vivencias y no te empapas de eso. Entonces ha sido un trabajo de más de un año en el que hemos, pues eso, convivido muchas horas para llegar a este resultado. Al César lo que es del César, a Javier. Por cierto, ha citado usted los alcaldes, vamos muy rápidos. Ha hablado de Arespacochaga, de otro que no quería acordarse del nombre. Podría hablar de Tierno Galván, de Juan Barranco, de Álvarez del Manzano, de Manuela Carmena, de la que formó parte de ese equipo de gobierno. Sigue siendo concejal. Dígame cómo ve ahora esa relación entre el Ayuntamiento de Madrid y los movimientos vecinales. Es una pena, muy mal. O sea, yo te puedo decir que en la época de Arespacochaga el trato fue excelente. O sea, tenían unos delegados de servicio en el que estaba pues Juan Torres, que era el delegado de obras, estaba Antonio Vázquez, que era de educación, el de cultura era Matías Vallés, el de urbanismo era Luis Enrique de Salamanca, que fue el primer gerente de urbanismo que no era militar, porque esto hay que recordarlo, hasta entonces el urbanismo lo dirigían coroneles, digo yo que era por si tenían que sacar a la tropa a reprimir a los obreros si se levantaban de la periferia. Y el propio Arespacochaga, aun estando en las antípodas, fue el primer alcalde de Madrid que se fajó con nosotros, con las asociaciones de vecinos, una relación cordialísima con Sahagún. Yo he tenido una relación muy estrecha, el otro día hablaba con su nieto y realmente le queríamos en Orcasitas. Cuando Sahagún muere, todas las entidades sociales le dedican una esquela en los periódicos de agradecimiento por la labor que hizo con nosotros. Pero ahora es que esto está de una manera en la que no se puede, nadie se fía de nadie, la gente va a ver cómo arrolla al rival, no hay un espíritu de colaboración. Y respecto a las entidades ciudadanas, creo que se equivocan. Desde las asociaciones de vecinos, si no existieran, habría que inventarlas. Y lo que hemos hecho es humanizar la vida de los barrios. Lo hemos demostrado, primero, desapareciendo de una forma generalizada esas chabolas donde vivíamos en condiciones inhumanas, donde en un censo del año 72 de la Gerencia de Urbanismo vivíamos 32.734 familias en chabolas y casas bajas. Dato de otro cronista de la villa como tú, Ángel del Río, en el periódico Ya de la época. Humanizamos las relaciones. Cuando han llegado las colas del hambre, los primeros que han salido han sido las asociaciones de vecinos. Cuando ha habido que quitar la nieve, si hubiéramos tenido que esperar a las administraciones, que Dios nos hubiera pillado confesados. Ya ha habido roturas de rodillas, de codos, de tobillos y de todo tipo de historias. Pero si no es por las asociaciones de vecinos, si nosotros y desde las asociaciones gentes de todo tipo de ideología, qué poco creen en la gente. No quieren que la gente participe y que la gente les complique la vida. Las asociaciones son imprescindibles en la vida de las ciudades. Félix, pero para terminar, la revolución de los barrios, la que vivimos, la que viviste en primera persona, ¿se mantiene, continúa o ha muerto? Morir nunca, esto es como lo del teatro, que siempre dicen que se está muriendo y ahí está el teatro. Lo que pasa es que esto de darte a los demás, que lo único que te ponen las administraciones son zancadillas,
O sea, porque de vez en cuando mereceríamos, y yo también me meto, porque yo todos los martes, siempre que puedo, voy como los creyentes van a Jesús de Medinaceli, pues yo sigo yendo a la Asociación de Vecinos de mi barrio, que se fundó en Michabola, una tarde del mes de octubre del año 70, pidiendo al señor Antonio Romero, que era el sereno del barrio, que se vistiera de sereno por si aparecía la Guardia Civil. Entonces, pues eso. Es muy difícil porque encima te ganas pues alguna bronca de algún vecino, las envidias, y que si viene algo bueno para el barrio, el dirigente tiene que ser el último en percibirlo. Y si vienen las cosas mal dadas, tienes que ser el primero en salir a recibir los tortazos que puedan dar. Un barrio por Casitas, más que un barrio, y un hombre, Félix López Rey, más que, íbamos a decir un hombre, pero no, más que un luchador, un hombre convencido de lo que había que hacer, incluso entrando en ese barro del que yo creo que todavía no ha salido, pero en él sigue peleando. Don Félix, tendremos oportunidad de volver a hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta terraza. A ti, como siempre, que has colaborado desde que estás en estos mundillos con la gente de los barrios. Muchas gracias, Constantino. 37 años ya, don Félix. 37. Sí, sí. Buenos días, chao. Seguimos aquí, nosotros en nuestra terraza, en Gran Vía.